Qué fresca, me dijo. Qué honor poder compartir la palabra de Dios. Y qué honor tenerte el día de hoy y ver caras nuevas, caras que hacía tiempo que no veíamos. Es un gusto volverles a tener por aquí entre nosotros. Acabamos de terminar la campaña de 40 días de fe. Nos gustó tanto que todavía no quitamos el adorno, ¿verdad? ¿Cuántos fueron bendecidos durante estas semanas de 40 días de fe? Así fue una bendición para cada uno de nosotros. Pasamos por pruebas. ¿Cuántos pasaron por pruebas durante estas 6-7 semanas? Sí, ¿verdad? Sin embargo, nuestra fe fue fortalecida. Hace 8 días estuvimos celebrando nuestro aniversario, el 18 aniversario. Tuvimos aquí una rica comida. Espero que hayas comido bien. Creo que hubo suficiente, ¿verdad? Teníamos el temor de que no fuera a alcanzar y bueno, al menos en mi mesa alcanzó y quedó. ¿Cuántos pasaron un buen tiempo el domingo pasado? ¿Quieres tomar un momento? ¿Sí? ¿Contentos? Pero también sé que algunos pasaron un momento difícil. Siempre que se organiza algo, hay un dicho popular por ahí que dice, siempre habrá un pelo en la sopa, ¿verdad? Y yo quiero pedir una disculpa a todas las personas que de alguna manera se vieron afectadas el domingo pasado. Tratamos de hacer lo mejor para organizarnos y bueno, todavía nos falta. ¿Sabes? Necesitamos aprender a convivir con nuestros hermanos. Tenemos que aprender a llevarnos bien, tenemos que aprender a hacer bien las cosas. Algunos gritaron durante la organización, algunos fueron desobedientes y en lugar de sentarse en donde les indicaban, se sentaron donde quisieron. Otros les faltó amabilidad. A todos nos falta crecer en espiritualidad. Así es que ya lo teníamos pensado, pero llegó a mí una convicción de que en estas siguientes semanas debemos de hablar de ser hacedores de la palabra. El bloque que vamos a tener durante las próximas semanas es hacedores de la palabra. ¿Cómo se llama? Hacedores de la palabra. Te pido que abras tu Biblia o sigas el versículo que está aquí atrás de mí, Santiago 1:22. Dice el apóstol Santiago, pero sed hacedores de la palabra, ¿y qué? Solamente oidores. Engañándoos a vosotros mismos. ¿Lo leemos todos juntos, por favor? Dice, Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago nos exhorta a que pongamos en práctica lo que aprendemos, que pongamos en práctica todo lo que aprendemos, toda la palabra de Dios que escuchamos. De otra manera estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Y luego, unos versículos más adelante, nos dan una promesa, una bendición de lo que sucederá si efectivamente ponemos en práctica la palabra de Dios. Y dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces, ¿qué pasará? Dios te bendecirá Por tu obediencia. Dios te bendecirá por tu obediencia. La palabra de Dios no está desconectada de la acción, de las obras que vamos a hacer. Así es que tú y yo tenemos que aprender a poner en práctica la palabra de Dios. Cierra tus ojos un momento y dile, Dios, habla a mi corazón. Yo quiero aprender a vivir en la palabra.
en tu palabra. Quiero aprender a hacer las obras que tienes preparadas para mí. Quiero poner en práctica todo lo que he escuchado de tu palabra. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Durante estas semanas vamos a estar hablando de la carta de Santiago, una carta muy práctica, una carta que fue escrita no a una ciudad en específico, sino a los cristianos del pueblo judío que se habían convertido y estaban dispersos. Es una carta universal para todos aquellos que conocen de nuestro Señor Jesucristo. Y para entender mejor esa carta, tenemos que retroceder un poquito, ¿verdad? Y si trajiste tu Biblia, te invito a que la abras en la carta a los Efesios. Tú y yo, como iglesia cristiana, creemos en la salvación por fe. ¿Puedes decir conmigo? Yo creo en la salvación por fe. Y solo por fe. Y en la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Así es que vamos a leer en la carta a los Efesios este principio de la salvación. La salvación es por fe y para buenas obras. Dí conmigo, la salvación es por fe y para buenas obras. ¿Estás conmigo en la carta a los Efesios? En el capítulo 2 vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Todos los que estamos aquí y todas las personas que no conocen de Cristo Jesús, ¿cómo estaban espiritualmente? Muertas. ¿Por qué? A causa de nuestra desobediencia y de nuestros muchos pecados. Quiero que pongas atención en cómo la palabra de Dios habla de la obediencia, de la desobediencia y de sus consecuencias. Así es que todos estábamos muertos a causa de nuestra desobediencia y nuestros muchos pecados. Verso 2, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos aquellos que no obedecen a Dios, obedecen a otra persona. ¿A quién es? Aquí no hay un término intermedio, no hay un lugar que sea neutral. O obedeces a Dios, o bien tu obediencia es al diablo, a uno de los dos. Pero no puedes decir, yo me valgo por mí mismo. Esta es una cuestión importante. Así es que nuestros pecados nos tenían muertos, vivíamos en ese pecado y obedecíamos al diablo en lugar de obedecer a Dios. Verso 3 dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones. El pecado no es otra cosa más que vivir a nuestra manera. Y cuando tú desobedeces a Dios, obedeces al diablo y le das rienda suelta a esas pasiones, a esas cosas que están muy en lo interno de tu corazón. Y sigues los deseos de tus pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios. Estábamos lejos de Dios y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Así es que sin Dios estábamos muertos, desobedecíamos y nos guiábamos por nuestras pasiones. Así es que algunos de nosotros podemos reconocernos ahí. Y aquí lo que quiero que estemos atentos es que aún siendo cristianos, de repente nos seguimos comportando de esta manera. Nos dejamos guiar por nuestras pasiones, nos dejamos guiar
por el mundo, terminamos obedeciendo al diablo y no a Dios. Hoy la alabanza hermosa estuvo hablando sobre que somos libres. Pero ¿a qué se refiere esa libertad? No solo se refiere a que vivimos en un país libre, democrático, en el que hay expresión, libertad de expresión. Sobre todo se refiere a que somos libres del pecado y de la maldad. Todo aquel que hace pecado, ¿verdad?, esclavo es del pecado. Así es que, ¿cómo puedo yo liberarme de ese pecado? ¿Qué puedo yo hacer para quitarme de esa posición de estar lejos de Dios? Aquí hay muchas teorías y el mundo trata de poner a nuestro alcance diferentes formas. Y una forma que dice el mundo que tú puedes hacer para ganarte el favor de Dios, para ganar el perdón de Dios, es: pórtate bien, haz buenas obras y gánate el cielo, gánate el perdón de Dios, gánate el favor de Dios. Y ese sistema de pensamiento ha permeado en la humanidad por mucho tiempo. Por eso el apóstol Pablo escribe esta carta, para recordarnos que no es la manera. Y aquí tú y yo tenemos que llegar a una conclusión. No hay forma de que con mis propias fuerzas, con mis buenas actitudes, pueda yo revertir la muerte espiritual, pueda yo revertir este alejamiento con Dios. No hay forma de que portándome bien yo pueda ganar el favor y el perdón de Dios. Porque estábamos muertos en nuestros pecados. Si por cuenta propia pudiéramos salir de esa tumba espiritual, en vano sería que Cristo Jesús viniera a esta tierra a salvarnos. Tú y yo necesitamos ser salvados. Tú y yo necesitamos a alguien que nos saque de esa tumba espiritual. Alguien que nos pueda dar vida y vida en abundancia. Alguien que pueda simplemente pasarnos y trasladarnos al reino de los cielos. Estando en pecado, estamos alejados de Dios en el reino de las tinieblas, obedeciendo al príncipe de las tinieblas, que es el diablo. ¿Cómo salir de ese lugar? Solamente a través de Cristo Jesús. Y la carta de los Efesios continúa en el versículo 4 diciendo: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Así es que, por el amor de Dios, es que tú y yo hemos sido salvados. No por nuestras buenas actitudes, no por nuestras buenas acciones, no por lo guapos que somos. Todos los guapos digan amén. No por nuestro buen carácter. Mira, me gustaría decir que todos los que vienen a Árbol de Vida tienen un lugar en el cielo. Asegurado, ¿verdad? Con tan solo venir aquí, ya la tienes hecha. No. ¿Qué es lo que nos permite esta salvación? El amor de Dios. Quien nos amó, aún siendo pecadores, siendo de lo peor, Dios te amó a ti. ¿Sí? Aunque eres poco amable, Dios te amó. ¿Cuántos de ustedes en situaciones de presión, en situaciones de estrés, se ponen irritables? ¿Alguno de ustedes en una situación de estrés se pone irritable? Gracias a Dios por todos los honestos. Dios, a los mentirosos que no levantaron la mano, ten misericordia de ellos, ¿verdad?
No me acuerdo en qué día de esta semana venía con mi esposa, la pastora. Yo venía entre con hambre, venía molesto y algo me dijo y fue así como que el momento para sacar mi estrés. Y no me acuerdo si le grité, según yo no, según ella sí, ¿verdad? Le voy a creer a ella. Y no fui amable en mi respuesta. Me dejé llevar por mis deseos, me dejé llevar por mi estado de ánimo. Y no actué de una manera espiritual. Y lejos de obedecer a Dios, estoy seguro que en ese momento obedecí al diablo para que con mis palabras lastimara a mi esposo. ¿Cuántas veces tú has estado en una situación similar? ¿Sabes? Tú y yo necesitamos tanto de Cristo Jesús. Él nos amó aún siendo pecadores, aún siendo irritables, aún siendo personas no tan agradables. La verdad es que tenemos que reconocer que el pecado nos hace personas horribles. Dios te amó aún con todos esos pecados. Y dice que te amó tanto que a pesar de que estabas muerto a causa de tus pecados, a pesar de que ya olías mal a causa de todos esos pecados, nos dio vida en Cristo Jesús. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso un amor muy grande? ¿Por qué no le damos un aplauso a Cristo Jesús por ese amor tan grande? Eso es lo que nos hace cantar, eso es lo que nos hace danzar. Porque sin Cristo Jesús no tenía ninguna esperanza de poder tener una buena relación con Dios. Pero en Cristo Jesús, Él me ha dado vida, Él me ha dado perdón, Él me ha dado salvación, me ha sentado en lugares celestiales, me ha hecho hijo de Dios. Y eso es el título de mayor privilegio que pudiéramos tener. Eso es la noticia más grande que se pudiera haber contado, que el que era pecador, ahora, por gracia de Dios, es hecho santo y puede estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes ya están sentados en los lugares celestiales? ¿Amén? Y estamos seguros de ello, no por nuestra conducta, no porque pesen más nuestras buenas acciones que nuestras malas acciones. ¿En quién o en qué está nuestra confianza? ¿En quién? ¿En quién? Más específicamente, en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús dio su vida por mí. Me ha hecho hijo de Dios. Y eso es el título de mayor privilegio que pudiéramos tener. Eso es la noticia más grande que se pudiera haber contado. Que el que era pecador, ahora, por gracia de Dios, es hecho santo y puede estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes ya están sentados en los lugares celestiales? ¿Amén? Y estamos seguros de ello, no por nuestra conducta, no porque pesen más nuestras buenas acciones que nuestras malas acciones. ¿En quién o en qué está nuestra confianza? ¿En quién? ¿En quién? En Dios. Más específicamente, en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús dio su vida por ti. Cristo Jesús tomó tus pecados y los hizo suyos y murió en esa cruz. Y te representó a ti y me representó a mí. Piensa un momento en los pecados que Jesús tomó de tu persona.
No tienes que decirlo y te pido de favor que no los menciones en voz alta, pero piensa en ellos. De todas esas mentiras, de todas esas pleitos, de todas esas envidias, todo esa lujuria en tu mente, esa infidelidad, los robos, cada una de esas cosas que son pecado y que fueron parte de nuestra vida en el pasado, Jesús las tomó y las hizo suyas. El justo tomó los pecados de todo el mundo y los hizo suyos. El justo pagó la deuda de los injustos. Tú y yo merecíamos haber muerto en esa cruz. Sin embargo, Jesús dijo: yo tomaré tu lugar. Yo tomaré esa posición. Tomo tus pecados como míos y moriré a causa de esos pecados. Cristo nos amó tanto que dio su vida por nosotros. ¿No crees que esa es una hermosa noticia? ¿No crees que esto es algo extraordinario? Y cuando Jesucristo se levanta de esa tumba, cuando Jesucristo es levantado, gana para ti, para mí, esa salvación y nos da vida y vida en abundancia. Continúa el texto bíblico ahí en Efesios versos 8 y 9 diciendo de esta manera: Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cuándo nos salvó? Cuando creímos, cuando aplicamos fe, cuando depositamos nuestra fe en que Cristo Jesús había tomado nuestro lugar. Continúo leyendo en el verso 8. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. ¿A qué se refiere con eso? ¿En qué no tenemos ningún mérito? En nuestra salvación. Porque no depende de nuestras obras, depende de la obra de Cristo Jesús, quien tomó nuestro lugar. Y continúa diciendo: es un regalo de Dios. Tu salvación es un regalo de Dios. Y por cierto, un regalo inmerecido, porque tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos, muertos en nuestra maldad, pero Cristo Jesús dio su vida por ti y por mí. Dale un aplauso a Cristo y bendícele por este sacrificio que Él ha hecho por ti. Así es que la salvación no es un premio por las cosas que hemos hecho, dice el versículo 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La salvación es por gracia. La salvación se recibe por fe y está disponible para todos los que creen. Y yo aquí quiero hacer una pequeña pausa y pedirte que cierres tu corazón. Y si tú no sabes dónde pasarás la eternidad, tengo una buena noticia para ti. Cristo Jesús murió por ti, por toda tu maldad, y hoy te ofrece salvación. Si tú te arrepientes de tus pecados y depositas tu fe en Él. No importa cuán grandes y cuán horribles sean tus pecados, Jesús quiere darte el perdón de todas estas cosas. ¿Te arrepientes de tu maldad? ¿Quieres entregar tu vida a Cristo Jesús? Yo te invito a que hagas esta oración conmigo y le digas en voz fuerte: Padre, reconozco que he pecado y que no hay nada que yo pueda hacer para merecer tu perdón. Me arrepiento de todo corazón y confío en Cristo Jesús, que Él es mi Salvador, que Él cargó con toda mi maldad y que ahora me ofrece vida eterna. La recibo como un regalo
en Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración y has puesto toda tu fe en Él, en Cristo Jesús, yo te digo que hoy has pasado de muerte a vida, que ya no eres parte del reino de las tinieblas, sino que eres parte de la familia de Dios. Así es que ya estás sentado en los lugares celestiales y puedes estar seguro que cuando partas de esta vida terrenal estarás en su presencia por toda la eternidad. Le damos un aplauso a nuestro Dios. A esto es a lo que le llamamos la salvación por fe. No hay nada que yo pueda hacer para mi salvación. Solamente creer en Cristo Jesús. Arrepentirme de toda mi maldad. Hay gente que dice, ¿de verdad? Si yo me arrepiento así de fácil, pueden ser perdonados mis pecados y puedo tener la seguridad de estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Y la respuesta es sí. Fácil para ti, difícil para Cristo Jesús. Gratuito para ti, costosísimo, carísimo para Dios. A Dios le costó todo. La salvación que para ti y para mí es gratuita, a Dios le costó la vida de su único Hijo, Cristo Jesús. Así es que gocémonos de esta salvación. La Iglesia cristiana ha predicado durante muchos años al respecto. Y creo que de repente hemos olvidado el siguiente versículo de Efesios, capítulo 2. Y en el verso 10 nos dice con qué propósito es que hemos sido salvados. ¿Estás conmigo ahí en Efesios, capítulo 2, verso 10? ¿Me ayudas a leer este versículo en voz alta, lo más fuerte que puedas? Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. qué hermoso versículo. Y me encanta la primera parte que dice, pues somos la obra maestra de Dios. Dile al que está a tu lado, eres una obra maestra de Dios. Pero díselo con sinceridad, ¿sí? Yo sé que lo ves y dices, a este yo le conozco varias cosas terribles. Bueno, es la obra maestra de Dios. Hemos sido creados de nuevo. Predicamos que ya no somos los de antes. Nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron y hoy todas son hechas nuevas. Y aquí lo dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Y esto es una expresión que tiene que ver con que hemos sido limpiados, hemos sido restaurados. Tú y yo ya no somos más esclavos del pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa ha sido crucificada. Así es que hemos sido creados de nuevo en Cristo Jesús. Y aquí viene algo extraordinario. A fin de que todo esto que ha hecho Dios, tú eres una obra maestra de Dios y has sido creado de nuevo por Dios con un propósito. Digo conmigo, he sido salvado con propósito. Y este propósito viene aquí y dice que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Salvados con propósito. Hemos sido rescatados del pecado con propósito. Sí, nuestra salvación es por fe y no por obras. Pero nuestra salvación es para hacer
buenas obras. Dios te ha libertado del pecado, hacer lo que es correcto. Mira, yo bendigo a Dios porque mi esposa me ama a pesar de cómo soy. Yo creo que, espero, ¿verdad? Espero que tú puedas decir, ay, el pastor es buena onda, debe ser un pan de Dios, nunca se equivoca. No, el que se equivoca eres tú, porque no soy nada de eso. No veo a mi esposa, así es que seguramente se fue porque ya no me aguanta, ¿verdad? No, no es cierto. Pero si tú puedes hablar con ella y ella pudiera decirte las cosas malas que hay en mí, hay muchas. Y sin embargo, hablando de un montón de cosas que Dios está esperando que tú y yo hagamos. ¿Será fácil hacer cada una de esas obras? Absolutamente no. No es fácil hacer lo que es correcto. Mira, yo bendigo a Dios porque mi esposa me ama a pesar de cómo soy. Yo creo que, espero, ¿verdad? Espero que tú puedas decir, ay, el pastor es buena onda, debe ser un pan de Dios, nunca se equivoca. No, el que se equivoca eres tú, porque no soy nada de eso. No veo a mi esposa, así es que seguramente se fue porque ya no me aguanta, ¿verdad? No, no es cierto. Pero si tú puedes hablar con ella y ella pudiera decirte las cosas malas que hay en mí, hay muchas. Y sin embargo, ella me ama. Y está allí en esos momentos en los que soy buena onda, pero también en esos momentos en los que soy mala onda. ¿Por qué será? Porque es parte de las buenas obras que Dios preparó para que ella ande, en las que ella ande. Amando, a pesar de la multitud de nuestros pecados. No es sencillo, pero son las buenas obras que Dios ha preparado. Tú y yo tenemos propósitos de Dios y escuchamos la palabra de Dios y nos entusiasmamos. Y durante estos 40 días de fe estuvimos orando por cosas que necesitábamos, por nuestra salud, por nuestro bienestar económico, por nuestro bienestar familiar. Y gloria a Dios por ello. Y vamos a seguir orando y pidiéndole a Dios que suceda. Pero durante las siguientes semanas vamos a hablar de nuestra responsabilidad, de ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Ser salvados por gracia tiene un propósito: muestra gracia para los que están a tu alrededor. Y ahí yo digo, ¡ouch! ¿De verdad, Dios? Sí. Si has sido amado de esa manera, si entiendes el Evangelio como es, entonces tú podrás decir, si Dios me amó siendo el que soy, que yo no ame al que está a mi lado siendo como es. Finalmente, las groserías que me hagan, los despechos que me hagan, no pueden ser tan graves como los despechos y las groserías que yo le he hecho a Dios. Tu maldad, mi maldad, sobrepasa y por mucho todas esas cosas. Así es que aprendamos a vivir en fe. ¿Salvos por fe? Sí, pero salvos con propósito. Y esta es la parte que muchas veces hemos olvidado al predicar el Evangelio. Hablamos tanto de las salvaciones por fe y no por obras, que llegamos a dejar en la conciencia de las personas que tú puedes vivir como se te venga la regalada gana, y que aún así todo está
bien. Bueno, todo esto para venir nuevamente a la carta de Santiago. Si traes tu Biblia, ábrela allí en el capítulo 2 de Santiago. Una interpretación muy personal es que después de estarse predicando el Evangelio y la salvación solamente por fe, la iglesia empezó a perder de vista sus acciones. Empezó a perder de vista que había sido salvada con un propósito. Y entonces, hacia el tercer cuarto del primer siglo, Santiago tiene que escribir y llamar la atención y decir: ¡hey! A ver, iglesia cristiana, sí, tú dices que eres salvo por fe, pero no se nota. Así es que, si no se nota, yo dudaría de lo que hay en el corazón. Capítulo 2, verso 14, Santiago escribe: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? No. Y entonces aquí nos quedamos. La Biblia se contradice, porque aquí Santiago está diciendo que la fe no puede salvar. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo Santiago, esa clase de fe, que no es la fe que salva, claro, no puede ser. La fe que salva, la fe que pone toda su esperanza en Cristo Jesús y que reconoce que es pecador y que no había nada que hacer y que aún así fue amado por Dios y que fue creado de nuevo y que ahora es una obra maestra, tiene que vivir de una manera ejemplar. No puede vivir como lo hace todo el mundo. Tiene que demostrarse esta fe que salva con las acciones. Van de la mano. Si yo te... A ver, déjame ver si tengo... ¿Alguien sabe de quién es la imagen de este billete de 500? De Siqueiros, ¿verdad? ¿Y cuál es la que está? Perdón, Diego Rivera. ¿Y el que está atrás? Frida Kahlo. El otro es Diego Rivera. ¿Puedo yo darte solamente la parte del frente sin que tengas la parte de atrás? Es imposible. Si tú crees en Dios y pones tu fe y esperanza en Él, tus buenas, tu acción, tus obras deben demostrar esa fe. Tú debes de vivir de acuerdo a esa fe. Pero tú me vas a decir: pero no que la salvación era por fe y no por obras. Sí, pero el propósito de la salvación es que obres y hagas aquellas cosas que Dios ha preparado para ti. Fíjense, ¿estás conmigo ahí en el versículo 14, capítulo 2? Vamos a leer el versículo 15. Y dice: supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni que vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve qué? ¿Para qué le sirve esa fe que supuestamente tiene? Si te está llegando la pedrada, dile a Dios: gracias. Porque creo que muchos de nosotros, pido al Espíritu Santo nos confronte con nuestras acciones el día de hoy. Este es un caso solamente de alguien que tiene necesidad, y no es alguien extraño, es alguien con quien tenemos comunión, alguien a quien llamamos hermano. Si alguien de entre nosotros no tiene que comer ni con qué vestirse, y nuestra fe
no se muestra en acciones para con esa persona, dudaría de tu salvación, dudaría de la veracidad de la fe que dices tener, porque tu fe en Cristo Jesús te debe llevar a actuar de acuerdo a esa fe, a tener misericordia de los que están pasando por necesidad. Tremendo. ¿Te vas a ganar el cielo si tú le das de comer a todos los pobres del mundo? No. Pero tú reflejas lo que ha sucedido en tu corazón cuando tienes gracia y misericordia para con los que están pasando necesidad. La fe que no se traduce en buenas obras es inútil. Dilo conmigo, la fe que no se traduce en buenas obras es inútil. Es lo que dice el versículo 17 de Santiago capítulo 2. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Iba a decir que voltearas con el que está a tu lado y le dijeras inútil, pero no, ¿verdad? No queda en este caso. La fe que no se traduce en buenas acciones es inútil. Y es una llamada de atención para todos los que confiamos y creemos que la salvación es por fe. Esa es una piedra angular en nuestras creencias. Es una piedra angular en el Evangelio. Y lo que tenemos que recordar es el propósito de nuestra salvación. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Digo conmigo, las buenas obras. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Hemos sido salvados para obrar correctamente. Y Dios ha preparado todas esas buenas obras para que andemos en ellas. La carta de Santiago nos va a dejar con la boca abierta. Va a hablar de la tentación, va a hablar del enojo, de la envidia, de la amistad con el mundo, de la confianza con nosotros, hacia nosotros mismos. Va a hablar de la obediencia y nos va a estar contrastando. Tu fe debe llevarte a obrar de una manera distinta. Tu fe debe de distinguir de todos los demás. Sí, tú eres luz en medio de las tinieblas, porque tus acciones deben de ser completamente diferentes a las de todos los demás. Hay chistes que tú ya no tienes que contar. Hay bromas que tú ya no tienes que replicar, porque denigran a la mujer, porque te denigran a ti como ser humano, porque son groseras, son grotescas, son insultantes. Hay cosas que de nuestro vocabulario tienen que quitarse. Estaba viendo un programa a mí me gusta mucho, ¿verdad? Y decía esta persona: tú puedes insultar a una persona sin necesidad de usar groserías. Hay veces que hablamos sobre las groserías y decimos si las debes de decir, si no las debes de decir, pero sabes, lo que está en el fondo es: no insultes a otra persona, con o sin groserías. Tu manera de hablar debe ser ejemplar. Y aquí tenemos que poner, los que tenemos nuestras barbas a trabajar. Dios me está hablando. Y Dios te está hablando, de amén. Y me gustó el tono de ese amén, ¿verdad? Porque significa que estamos reflexionando. Pegarle a tu esposa no es algo que tú tengas que seguir haciendo. Diciéndole eres una buena para nada no es algo que tú tengas que seguir haciendo. Que te excuses y digas, pero es que ella empezó.
la peor de las excusas que podrías tener. Decir, es que yo le hablé mal a mi esposa, estoy hablando de mí, de este día que estaba tenso, y trate de excusarme en que venía cansado, tenía hambre y venía manejando en el estrés del trabajo. No tengo excusa. Tengo que ser valiente y reconocer, no solamente delante de Dios, sino delante de mi esposa, y decirle, perdón, me equivoqué, te traté como no debía de hacerlo. La carta de Santiago nos va a poner enfrente nuestras acciones. Sigue de base el que somos salvos por fe, que Cristo Jesús nos ha hecho libres para vivir una vida completamente nueva. Y eso lo creemos y lo hemos visto y lo hemos constatado. Dios nos libra de la maldad y nos pone en una situación para vivir una vida completamente nueva. Los encuentros que estamos por vivir una vez más es el propósito que persigue. Es un lugar en el que tú encontrarás salvación, tú encontrarás libertad, encontrarás sanidad y encontrarás la llenura del Espíritu Santo para vivir una vida completamente nueva, llena del Señor. Una fe que se traduce en buenas acciones, una fe que te hace ser una lumbrera en medio de la oscuridad. ¿Sabes? Continúa un poco más adelante el texto bíblico y diciendo, verso 19, vamos a ver algunos ejemplos de fe, ¿verdad? Y el primero, vamos al 19, por favor, Santiago 2:19. Dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Decir la palabra de Dios sin fe no es suficiente. Decir y recitar la palabra de Dios y no vivirla no es suficiente. Los demonios saben la palabra de Dios. Satanás sabe y conoce la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? No la obedecen, no actúan conforme a la palabra de Dios. Así es que un mal ejemplo, ¿verdad?, son los demonios. Cuando tu fe no te lleva a actuar correctamente, estás siendo peor que un demonio. Si tu fe, todo lo que sabes de Dios, todo lo que sabes de Cristo Jesús, no te lleva a actuar correctamente, estás siendo como uno de ellos. Tú y yo tenemos que ser como Abraham. Siguiente ejemplo, verso 21. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué fue primero en la vida de Abraham? ¿Su fe o sus obras? Fue su fe. Abraham creía en Dios, confiaba en Dios y estaba seguro de que Dios era lo suficientemente poderoso para devolverle a su hijo si él llegaba a matarlo. Su confianza y su dependencia en Dios era total. Así es que tomó a su hijo, se lo llevó, llegó al monte de Moriah, lo ató, lo puso sobre la leña y estuvo a punto de sacrificarlo. Así, mira, yo no creo haber llegado ni siquiera a la mitad del camino, pero Abraham llegó hasta el final, a Tajo. Su fe en Dios se tradujo en acciones, cosas que quizás no entendía, pero él actuó de esa manera.
porque le creyó a Dios. Su fe lo llevó a ser obediente. De otra manera no hubiera podido suceder. Sabemos que hay muchas culturas en las que sacrificaban a las personas para tratar de apaciguar a su Dios. Pero aquí no es lo mismo. Aquí es algo completamente diferente. Es alguien que está actuando en fe, creyéndole a Dios, que sabe que necesita ofrecer un sacrificio. Dios se lo ha pedido. No entiende cómo es posible que Dios le pida la vida de su hijo. Eso es una aberración. No había sucedido antes. No es la manera de proceder de Dios. Pero si tú me lo dijiste, Dios, estoy dispuesto a obedecer porque confío en ti. ¿Qué fue en lo que se basó Abraham? Su fe. Por eso es el padre de la fe. Y llegó y obró de esta manera. Verso 22 dice, ya ves, su fe y sus acciones actuaron como en conjunto. Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. En México tenemos un dicho de lengua, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que puedes decir y decir lo que quieras, pero no significa que lo vaya a hacer. Hay muchos habladores, hay muchos que dicen tener fe. Lo que queremos es acción, prueba, demuéstrame. Tú dices tener fe, entonces muéstrame tus acciones. Así es que durante las siguientes semanas estaremos hablando de cada una de estas cosas. ¿Cómo debemos de actuar? El siguiente ejemplo que nos muestra Santiago es Rahab. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. ¿Sabes? No importa cuán grande sea tu pecado. Rahab era prostituta. Y no sé si sea el pecado más grande, pero por lo menos es un pecado muy visible y que muy notorio, para el cual todos nosotros diríamos guácala. Pero sabes, Dios dice, ella, por su fe y por sus acciones, es un ejemplo del que nosotros debemos de seguir. Rahab, la prostituta, seguramente dejó de ser prostituta después de ese encuentro con Dios. Su vida cambió totalmente. Ella fue transformada. Y para recordarnos de que Dios cambia y transforma nuestras vidas, Rahab sigue siendo recordada como la prostituta que dejó de ser y que ahora es ejemplo de la fe. Un ejemplo a seguir, de confiar en Dios y de actuar de acuerdo a esa fe. Jesús limpia nuestros pecados, borra toda nuestra maldad y nos hace personas totalmente nuevas. ¿Le podemos dar un aplauso a nuestro Dios? Dáselo lo que quieras tus fuerzas. Quisiera pedirle a los muchachos de la alabanza que pasen, por favor. Concluyendo el día de hoy, Santiago 2:26 dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. El aliento en un ser vivo es una muestra de su vida, de su vitalidad. Tus buenas acciones son una señal de la fe que hay en ti, de algo muy interno. Somos salvos por fe, no por las obras que hagamos, pero la fe se manifiesta en buenas obras. Estas son como el aliento en cada uno de nosotros. Yo quiero animarte para que antes de salir de este lugar puedas pasar. Tenemos allí en el pizarrón
una tabla con todas las áreas de servicio que hay dentro de la iglesia. Yo te invito a que revises las áreas de servicio y puedas tú escoger un área en la que puedas servir y te inscribas en alguna de ellas. Tenemos un papelito como este en el que tú escribirás tu nombre, pondrás tu número de teléfono celular si es que lo tienes, o una forma en la que te podamos contactar, y luego escoge un ministerio en el que tú quieras servir. Deja que tu fe se ponga en acción. Servir en la iglesia será una de las buenas obras que Dios tiene preparadas para ti. Servir en la iglesia será una de las buenas obras que Dios tiene preparadas para ti. Así es que yo te animo a que formes parte del equipo de servidores de Árbol de Vida. Que tu fe te mueva al servicio. ¿Sí? Hay áreas de servicio que van a implicar esfuerzo, que te levantes más temprano que de costumbre, que inviertas parte de tu tiempo entre semana, pero la salvación que hemos recibido no amerita hacer esto y más todavía. Yo creo que sí. Es hora de que todos los que formamos parte de Árbol de Vida estemos involucrados en un área de servicio. Hay muchas, y en cada una de ellas tú puedes ver una a la que tú seas afín, algo en lo que Dios te haya dado un don. Tenemos el área de mujeres, por ejemplo, gente amable. Necesitamos gente con una sonrisa que pueda recibir a otros. Quizás tú me digas, pero es que yo tengo cara de gendarme, ¿verdad? Estoy mal encarado, la gente me ve y se asusta. Bueno, también tenemos un lugar para ti. Tenemos el área de seguridad, queremos que nos espantes a todos los ladrones, ¿verdad? A todos los malhechores. Todos podemos servir en Árbol de Vida. Quizás tú digas, tengo poco de asistir a la congregación. Tú puedes servir. Si tengo muchos años, tú puedes servir. A lo mejor tengo limitaciones físicas, tú puedes servir. Todos tenemos